el equipo conformado por Carlos Ávila, María Campos, Ana Thierry, Beyalí Rodríguez y Jackson Barón y Miriam Méndez. Les voy a hablar, mi punto se trata de lo que son los contratos RE. Los contratos RE, como bien sabemos, desde los fines de la República se determinaron 4 tipos de contratos, con la finalidad después de convenir y otorgar obligaciones a quien la adquiere como tal. El primer contrato se trató de lo que fue el contrato verbis o verbale, que en este caso, este contrato solamente se basaba en lo que era en palabras. No había nada por escrito, sino solo todo se basaba en lo que era un acuerdo de palabras. El segundo contrato fue el litius o literales, que en este sí se exigía algo por escrito. En este caso había que dejar algo por escrito cuando se realizaba algún contrato para que se estipulara, pues en este caso, lo que tiene que ver con la obligación adquirida. Luego están los contratos RE o contratos reales, que en este caso son imperfectos, puesto que cuando este es entregado, cuando se llega pues al convenimiento, hay que entregar la cosa, la prenda o lo que se vaya a entregar al deudor para que éste pueda tener la obligación como tal. Y el cuarto, pues que son los que están formados con solo consenso, que en este caso es cuando se da el consenso de acuerdo entre ambas partes, y en este caso entran lo que son las compras-ventas, las sociedades, el mandato o el arrendamiento. Todos los contratos deben estar enmarcados bajo estos 4 tipos de contrato como tal, y el que no esté enmarcado en ello, pues carece de obligatoriedad como tal. También les voy a hablar de lo que es el mutuum. El mutuum se formó de los contratos reales o contratos RE, por la tradición de trasladar una propiedad o trasladar una suma de dinero o trasladar un préstamo a la persona deudor. En este caso, los contratos RE o contratos reales son el mutuum o préstamo, el consumo, el comodato, el préstamo de uso y el depósito, además del pinus o contrato de la prenda. Mi nombre es Beyalí, yo les voy a hablar sobre el comodato. El comodato, también llamado préstamo de uso, es un contrato bilateral imperfecto de manera gratuita que se da entre 2 personas, una llamada comodante y la otra comodatario. Esta consiste en prestar una cosa para que el comodatario la use, de manera de que el comodante no pierde la propiedad, sino que hace solo un préstamo de la cosa. El objeto era prestar cosas muebles, tales como aperos de labranza, caballos, carruajes, vajillas, entre otros. Para continuar, la entrega es una condición indispensable para la existencia del contrato. La simple promesa de recibir una cosa en custodia no constituye un depósito, pero sí liga aún por el derecho romano al que la hizo, por la entrega. La intención debe ser en común. Las 2 partes, el que deposita y el depositario, deben tener un interés común, la cual ellos entregan y el depositario lo acoge y lo guarda durante una fecha estipulada. Eso es gratuito, la custodia, porque si recibe un pago pasaría a ser un trabajo por hora. El depositario tiene la obligación estrictamente de devolverlo en igual de condiciones. Hay casos excepcionales donde si el depósito es dinero con moneda, se hace un tanteo del depositario, donde le dice hay tanto y se devolverá tanto. Por eso es que se convierte en un trabajo por hora, la cual depende también de lo que quede obligado a indemnizar el depositario al depositador. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez, si incumple con el contrato del depósito, sería penalizado para evitar otros inconvenientes con esta especie de trabajo
o de acto por la sociedad. Ahora los dejo con María Campos y me corresponde exponer sobre la definición de pignos, también conocido en el derecho romano como la prenda, pignos o dato. En el derecho real está constituido por el deudor pignorante a favor del acreedor pignoraticio sobre una cosa o prenda propia o de un tercero con su consentimiento. Pignos, o también conocido como empeño, es un tipo de los llamados préstamos. Consiste en la entrega en garantía de una cosa del deudor, que a la vez es el pignorante, al acreedor, que pasa a ser acreedor pignoraticio, para que le retenga la cosa hasta que se extinga la obligación propia o ajena que se garantiza. El hecho de quedar la prenda en poder del acreedor, el pignoraticio, hace nacer en favor de éste varios derechos sobre la cosa o prenda. En conclusión, pigno, prenda o empeño es un contrato real bilateral por el cual un deudor entrega a su acreedor la posesión de una cosa propia o de un tercero con su consentimiento, para garantizar así su obligación, acordando que le será restituida una vez cumplida la obligación garantizada, o lo que es lo mismo, una vez extinguida la deuda. Buenos días, mi nombre es Carlos Ávila. Yo les voy a hablar sobre los contratos consensuales. Los contratos consensuales son aquellos cuya validez no se requiere ni la observancia de una forma ni la datio rei, sino únicamente el consentimiento de las partes, tanto presentes como ausentes, y ya lo manifiestan de modo expreso o tácito, de palabra, per epistulam o per nuntium. Estos contratos son el polo opuesto de los contratos formales y solemnes. Están nacidos dentro de la corriente ius gentium a la hora de la expansión romana y responde a las necesidades de los romanos debido al comercio mundial, puesto que en esa fecha los extranjeros se consideraban enemigos, y esto fue cambiando luego de su expansión. La compra-venta o eptio venditio es un contrato consensual en el que una de las partes, el vendedor, se obliga a transmitir la posesión de una cosa y a asegurar su pacífico goce a bere licere, en tanto que la otra, en este caso el comprador, asume la obligación de entregar en propiedad una suma de dinero o pretium. De la compraventa nacen dos acciones de buena fe: la actio empti o ex empto a favor del comprador y la actio venditi o ex venti a favor del vendedor. La actio empti, el comprador se ve obligado a pagar el precio y a transmitir al vendedor la propiedad de las monedas o el pago, y el vendedor responde de los vicios o defectos ocultos de la cosa. Tal responsabilidad va ligada en un principio a la emancipatio y se basa en la declaración de la inexistencia de los mismos. Al concluir esta fórmula, no procede de todos modos cuando no se declara nada al respecto. Algunos pactos a la hora de la compraventa pueden ser los siguientes: les comisoria. En virtud de este pacto se tiene por no celebrado el contrato cuando el comprador deja de pagar el precio dentro del tiempo señalado, debiendo restituirse la cosa con los frutos percibidos. Otro pacto es indien adictio. Es un pacto por virtud del cual se reserva el vendedor la facultad de rescindir el contrato si dentro de cierto tiempo se presenta otra persona que ofrece mejores condiciones. El pacto displicentiae. Mediante este pacto, el comprador se reserva la facultad de rescindir el contrato si la cosa no resulta de su agrado, o bien supedita la propia existencia de la compraventa al hecho de que aquella le ofrezca mejor interés. El pacto de retrovendo. En este pacto, el vendedor se reserva la facultad de rescatar la cosa dentro de cierto tiempo, mediante la restitución
del precio al comprador. Y el pacto de retromendo es el pacto por el que el comprador puede obligar al vendedor a que adquiera de nuevo la cosa dentro de un tiempo determinado y por el mismo precio. Mi nombre es Ana Gutiérrez. En estos momentos vamos a hablar del locatio conductio. Para saber qué significa locatio locare, significa colocar o poner a disposición una cosa. Y conductio conducere significa llevar consigo o utilizar. Ahora bien, tenemos que el locatio conductio eran contratos bilaterales y plurilaterales, donde el criterio más valorativo del juez para realizar los mismos era la buena fe. Y se dividieron en dos grandes grupos. El intuito rei, ¿verdad?, que significa comprar, vender, o locatio conductio, y el intuito personal, que también se refería a lo que eran las sociedades y los mandatos. Como en aquella época, a la actual también tenemos que contenían unos elementos. Estos elementos es el acuerdo de voluntades o el consentimiento, ¿verdad?, la capacidad jurídica, también tenemos el objeto determinado, y para aquella época teníamos que era la causa, que resumía el motivo por el cual se estaba realizando el mismo, y estos podían ser verbitis, literis, res y consensual, ¿verdad?, que es el que estamos tratando ahorita. Para el origen de estos contratos surgió a mediados de la República, ¿verdad?, donde se dio en el derecho de gente. Este derecho, como ya sabemos, lo manejaron lo que eran los romanos con los ciudadanos extranjeros. Posteriormente se incorpora el locatio conductio en el derecho civil, con la finalidad de que los también lo aplicaran a todas aquellas negociaciones que también existían entre los romanos. Es decir, ya no era nada más para las personas romanas extranjeras, sino también en los mismos romanos, debido a su gran comercio que tenían para la época. También tenemos que estos contratos eran de arrendamiento, ¿verdad? Y para la época los juristas lo clasificaron todas estas situaciones prácticamente en tres, ¿verdad?, que fueron denominados locación rei, operarum y operario.